Gloria al Señor. Vamos al Evangelio de Mateo. Ya sé que no es ninguna sorpresa. Evangelio de Mateo, vamos a leer en el capítulo 11, a partir del versículo 16 y hasta el 24. Mateo 11, empezando en el versículo 16 y hasta el versículo 24. Y el título que le pongo también, quizá pensando cuando lo colgamos en YouTube para que haya un título, el título de este texto es Advertencia para los contradictores e incrédulos. Luego explicaremos un poco qué significa esto, pero vamos a leer el texto. Dice 11:16 de Mateo: «Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos». Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio Vamos otra vez al 22. Dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti». Que el Señor bendiga su palabra. En primer lugar, como digo, vamos a definir o vamos a aclarar un poco el título. Hemos dicho que era una advertencia para los contradictores y para los incrédulos. Vamos a definir un poco qué son esos dos grupos de personas. Los contradictores son las personas, estoy seguro que habéis conocido a alguna de estas personas, son las personas que están siempre en desacuerdo, los contradictores. Aquellos que son auténticamente críticos, ¿verdad?, por naturaleza. Aquellas personas que son contenciosos, que siempre están objetando algo, que siempre se oponen a lo que se hace, que siempre replican, que siempre discuten para no asumir su responsabilidad. Ahí está la clave. Empiezan a discutir, empiezan a criticar todo lo que se hace porque no quieren asumir su responsabilidad. Y piensan: si yo me quejo, si yo discuto, así no tengo que hacer nada. No tengo que asumir mi propio peso, mi propia responsabilidad. Esos son los contradictores a los cuales yo me voy a referir ahora, porque la palabra de Dios habla aquí de ellos. Y luego están los incrédulos. Incrédulos son las personas que no creen a pesar de tener evidencias o de tener pruebas para creer. Parece un poco contradictorio, ¿verdad? Porque entendemos la fe como creer lo que no se ve. Entonces, claro, si tienes pruebas ya no es tanta fe. Pero vamos a hablar de aquellas personas que han tenido evidencias de que lo que les estábamos hablando era verdad. Que han tenido evidencias y pruebas de que las cosas de Dios son de verdad, son serias. Y aún así no han querido creer.
Así que esos dos grupos de personas, los contradictores, los que siempre están oponiéndose porque no quieren asumir su responsabilidad, y los incrédulos que no quieren creer, han decidido no creer a pesar de que están viendo cosas que les indican que lo que les estamos diciendo es verdad, que tiene sentido, que tiene razón. Y yo quiero que nos preguntemos en el día de hoy si hay una persona que viene hablándonos con la palabra de Dios en la mano, es una forma de hablar, ¿verdad? Una persona que está hablándonos y nosotros sabemos que lo que nos está diciendo son cosas importantes, nos está hablando de las cosas de Dios y lo está haciendo con respeto, lo está haciendo con amor cristiano. Si viene una persona así a nosotros y nos exhorta y nos llama a que nos arrepintamos y nos dice, mira, creo que no llevas una vida correcta, ¿cómo reaccionamos? ¿Escuchamos? ¿Asentimos si tiene razón? ¿Obedecemos? ¿O por el contrario, somos personas que desautorizamos a aquel que viene a hablarnos o a aquella y decimos, oh, ¿y tú qué me vas a decir a mí? ¿Somos contradictores? ¿Somos polemistas? ¿Somos personas que dicen, bueno, pero tú no eres la persona adecuada para llamarme a mí la atención, ¿eh? Vienes a exhortarme, vienes a decirme, creo que no estás haciendo las cosas bien. ¿Y tú quién eres para decirme todas esas cosas? Lógicamente, a veces somos prontos para desautorizar a ese tipo de personas, fijándonos quizá en detalles de la persona que nos ha traído la palabra, de la persona que nos ha hablado en nombre de Dios. Y decimos, ¿Este qué me va a decir a mí? Pero si tú no eres nadie para llamarme la atención, para exhortarme. Somos personas que nos fijamos en estos detalles y buscamos algún fallo en el mensajero o en la mensajera para eximir nuestra responsabilidad como aquellos contradictores. Bueno, Jesús habla, y estamos en el Evangelio de Mateo, para los que han llegado, ¿verdad?, que nos alegra ver. Mateo capítulo 11, Jesús está hablando de su generación. Cada uno tenemos una generación, ¿verdad? Los que hemos nacido entre los años 50 y tantos y 60 y tantos, pues se nos llama la generación de los boom o de los boomers. Después están los millennials, después está la generación Z, después no me sé las generaciones ni me las he estudiado ni es el tema, ¿verdad? Pero ahora se les llama por nombres, ¿verdad? Y dicen, yo soy de la generación Z. Bueno, pues muy bien. Yo soy de los que nacieron en el 2000, entonces soy de los millennials, soy de los... Y bueno, nosotros parece que somos de la generación aquella en la que nacían muchos niños y por eso nos llaman los boomers o los boom, que hizo un boom la natalidad. Bueno. ¿Cómo era la generación en la que Jesús vivió? Porque era una generación especial, eso no podemos tener duda. Una generación que viera a Jesús pasearse por las calles. ¿Os imagináis? Una generación que viera al Hijo de Dios haciendo milagros. Una generación que viera a Juan el Bautista anunciando la palabra de Dios en medio del desierto y diciendo, arrepentíos y convertíos. Una generación especial, especialmente privilegiada, porque fue una generación que vio cosas que después otros no las hemos podido ver con nuestros ojos. La hemos escuchado, porque los testigos que estaban allí nos lo han contado, pero nosotros no estábamos allí. Una generación que vio al Hijo de Dios cómo fue llevado al Calvario. Una generación que vio la tumba vacía. Una generación en la que dice la palabra de Dios que se apareció Jesús vivo después de resucitar a más de 500 personas a la vez.
Vaya una generación, ¿verdad? Una generación especial. Bueno, pues Jesús ahora nos quiere hablar en este texto de cómo es su generación, sus contemporáneos, sus coetáneos, que también se puede decir así. Las personas que vivieron en el mismo tiempo que Él, que tenían más o menos la edad de Él. ¿Cómo era la generación de Jesús? Y dice en los versículos 16 al 19 de este capítulo 11 de Mateo, que la generación de Jesús, a pesar de tener un privilegio especial, es comparable a unos muchachos que juegan en las plazas. Bueno, ya esto tenemos que explicarlo, ¿verdad? Porque tenemos que irnos a las costumbres de aquella época. En aquella época, y creo que en otras épocas también, había un juego o unos juegos que practicaban los adolescentes y los jóvenes en las plazas, que consistía en hacer una dramatización, hacer una ficción, hacer un juego en el que se simulaba una boda o un entierro. Había distintos juegos, ¿verdad? Y decían, hoy vamos a jugar a las bodas. Y entonces una chica se vestía de novia, un chico se vestía de novio, jóvenes, incluso niños grandes, y los demás tocaban la flauta, bailaban, como si estuvieran en una boda. Hacían como una especie de ficción, como una especie de drama, como una especie de juego, ¿verdad? Esto, cuando hemos sido jóvenes, cuando hemos sido pequeños, los de la generación boomer, aquellos que jugábamos en las calles, también hemos hecho muchos juegos de muchos tipos, ¿verdad? Y hemos hecho juegos que podían parecerse a esto, ¿no? Vamos a jugar a las bodas. Y entonces uno tocaba la flauta y los otros bailaban, etc. Otro día decían, bueno, hoy no tenemos ganas de jugar a las bodas, hoy vamos a jugar a los entierros. Y entonces supongo que haría uno de muerto y los demás empezarían a llorar y empezarían a decir, ¡ay, qué bueno era, qué lástima, se ha muerto, no sé cuánto! Y era un juego. Pero en medio del juego, de este juego, algunos contradictores, algunos que no estaban contentos nunca, que estaban siempre a disgusto, decían, pues hoy no tengo ganas de jugar, hoy no juego. Y dice Jesús, la generación a la que yo pertenezco son como esos jóvenes que juegan en las plazas y que cuando juegan a las bodas dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. A ver si entendemos esto bien, ¿verdad? Porque a veces no es fácil de captar. Con esta figura, Jesús nos quiere enseñar una verdad espiritual. Había personas descontentas, había personas que aguaban la fiesta, había personas que no querían colaborar, que no querían contribuir, que cuando había uno tocando la flauta para que bailaran, ellos decían, ahora no juego y no bailo. Y otras veces, cuando jugaban a los entierros, les decían, tenéis que llorar. Y decían, pues no juego tampoco. Y hoy no voy a llorar. Aquí en Andalucía les decimos los metepatas, los que están descontentos siempre, los que no quieren colaborar, los que no quieren ayudar. Y Jesús dice, mira, comparo a muchos de los de mi generación con ese tipo de personas. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Y Jesús lo explica rápidamente. Habéis tenido la predicación de Juan el Bautista. ¿Cómo predicaba Juan? Juan tenía una manera muy peculiar de predicar. Era un hombre que exhortaba, era un hombre que iba al grano, era un hombre que hablaba al corazón de las personas para hacerle descubrir su pecado y que se arrepintieran. Y ellos decían, ha venido Juan, pero no le hemos escuchado. ¿Por qué? Exhorta demasiado, es demasiado serio, no come ni bebe, va por el desierto errante, come langostas, come miel silvestre, va vestido como un pelo de cabra, es una persona rara. Nosotros no queremos creer en lo que nos dice Juan.
En los juegos que hemos estado hablando, Juan era el que estaba, como los móviles, en modo entierro siempre. Juan estaba en modo entierro, es decir, para hacerles llorar. Ellos decían, pues no lloro, pues no lloro. Juan viene de parte de Dios para anunciarnos la palabra de Dios, pero yo no sigo a Juan, no obedezco a Juan, no me arrepiento. Porque Juan es para mí una persona despreciable. Y llegaron a decir, y lo hemos leído en este texto, una acusación mentirosa sobre Juan, que era como no come y bebe, demonio tiene. Fijaros lo que esto significa, ¿eh? Como no hace las cosas como a mí me gustan, está en contra de la moda, está en contra de ir a restaurantes, come lo que pilla por ahí, va vestido con un cilicio, con una piel de cabra, que le haría rozadura. Como es una persona rara, ese tiene demonio, esa persona no puede ser de Dios. Por lo tanto, cuando me predica la palabra de Dios, me lavo las manos, señores, me lavo las manos. No le escucho, no le hago caso. Pero luego viene Jesús, y Jesús, según ellos, con todos los respetos lo digo, estaba en modo boda, contento, feliz, alegre, tocando la flauta. Por cierto, hago un paréntesis, hay una película en YouTube que la podéis ver gratis, que se llama Toca la flauta. Muy, muy recomendable, sobre todo para jóvenes, ¿eh? Habla de un problema que hubo en un grupo de jóvenes y cómo lo resolvieron. Así que, dicho esto, toca la flauta, es como se llama la película. Tiene que ver con este texto, claro que sí. Vuelvo otra vez. Llega Jesús y ya no es como Juan. Jesús iba vestido como era normal en su época. Y comía. Y bebía. No era tan austero, no era tan sobrio. Era más normal, ¿verdad? Pero los contradictores siempre tienen excusa para todo. Y ahora escuchan a Jesús que come y bebe y ¿saben lo que dice? Los contradictores dicen, este es un comilón, ojo al dato, un comilón, que ya no es una persona que come, ¿eh? Una persona que come es una cosa y un comilón es otra cosa. Es un bebedor, literalmente el griego hace ahí una traducción, es un alcohólico, es un borracho y es amigo de los pecadores. Que ese último título nosotros los creyentes decimos, amén, el Señor es amigo de los pecadores, amén, es mi amigo. Pero ellos no lo decían con ese tono, ellos no lo decían pensando, es amigo de los pecadores porque Él murió en la cruz por los pecadores, no. Ellos decían, es amigo de los pecadores y se junta con ellos para hacer los mismos pecados que los pecadores hacen. Ese es Jesús, comilón, borracho, y se junta con los pecadores para practicar los mismos pecados que los pecadores. Ese es Jesús. Y por lo tanto, las palabras que diga Jesús tampoco las voy a obedecer, tampoco las voy a escuchar. Esa es la generación de Jesús. Y Jesús los define así. Estas personas que tenéis mi misma edad, que habéis vivido en el mismo tiempo que yo, sois semejantes a ese tipo de personas. A las personas que nunca están contentas con nada. Si el predicador es muy alto, les parece muy alto. Si es muy bajito, vaya un predicador bajito que nos ha tocado hoy. Pero es que no estamos hablando del predicador, hermano. Estamos hablando que trae la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Ya, pero a mí es que este no me gusta. Este no me cae bien. Es que parece que me acuerdo de cosas que... ¿Cuál es el problema? El problema es que no quieres asumir tu responsabilidad. Te predique quien te predique.
Venga quien venga. Quizá necesitaría al mismo Señor aquí para que te dijera lo que tienes que hacer. Pero el Señor quizá no va a venir, va a mandar a personas, hermanos y hermanas, que te van a predicar la palabra de Dios y que tú vas a tener que escuchar la palabra de Dios. Es verdad que si te das sus propias opiniones, tienes la libertad para decir, eso es una opinión tuya, pero si te está abriendo la palabra y te está hablando de la palabra de Dios y te está hablando lo que Dios quiere para ti, tienes que escucharlo. Y dice el Señor una frase al final. La sabiduría es justificada por sus hijos. Otra frase que tenemos que explicar, hermanos, porque no se entiende bien. Y menos en la Reina Valera, que nos hace una traducción que en este caso, ¿verdad?, con todos los respetos a la mejor traducción de la Biblia, que es la Reina Valera. Pero aquí la forma de traducir esta frase sería literal así: la sabiduría de esas personas quedó acreditada por sus obras. Así que lo que está diciendo el Señor es, tanto Juan como el propio Jesús, ellos demostraron que venían de Dios y que eran personas con la sabiduría de Dios porque sus obras respaldaron lo que ellos estaban diciendo. Ni más ni menos. Los frutos de ellos demostraron que lo que decían era cierto. Y Dios tiene un plan sabio para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y no nos ha hecho a todos iguales. Somos diferentes, tenemos caracteres diferentes, tenemos personalidades distintas. Y Dios utiliza los diversos caracteres para que su palabra pueda llegar a todas las personas. A unos les llegará mejor el carácter de una persona más abierta, a otros les llegará mejor el carácter de una persona más cerrada y más reservada. Pero la incredulidad, la queja, la crítica no son las maneras de responder al mensaje de Dios. Cuando recibimos el mensaje de Dios, tenemos que recibirlo con fe, tenemos que recibirlo con disposición de obedecer. Ya, pero es que los seres humanos tenemos tantos fallos. Nosotros sabemos, hermanos, y tenemos un profundo respeto a las personas que nos han enseñado la palabra de Dios. Dice Hebreos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Eso es algo que tiene que quedarse aquí y tiene que ir aquí también. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y aquí está hablando quizá de los que ya no estaban. Nosotros tenemos también en nuestro corazón algunos que ya no están y que nos hablaron la palabra de Dios. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En la antigua versión de 1909 decía, la fe de los cuales imitad. Imitad la fe de ellos. El Señor no nos pide que tengamos la misma conducta que tuvieron nuestros pastores. Si ellos tuvieron algún fallo en alguna cosa, quizá los que estuvimos a su lado más cerca que otros, nosotros sabemos esos fallos y nos hemos dado cuenta de ellos. Y el Señor no nos pide que repitamos esos fallos, no. El Señor dice, considerad su conducta e imitad su fe. Lo que tenéis que imitar no es la conducta y no es los fallos, no, sino su fe. ¿Eran débiles? Sí, igual que nosotros somos ahora. Y cuando ya no estemos, diréis, ¡ay! Tuvimos unos ancianos, eran buena gente, ¿eh? Tenían fallos. Sí, hermano, yo lo digo en vida, sí, tenemos fallos. Pero mirad una cosa, el agua del Evangelio os llegó. Ya, pero eran tuberías oxidadas, un poco retorcidas, pero ¿os llegó el agua o no? Da gracias a Dios por los que te hablaron del Señor, respétalos, habla de ellos con compasión, no es fácil, no los critiques. No los descalifiques por su carácter. Ellos sirvieron a su generación,
sirve tú a la tuya. Esa es la primera lección, hermanos. Aquí ya voy a parar, ¿verdad? Porque este tema da para mucho, pero esa es la primera lección. Hay contradictores, hay personas que a nada le llaman bueno, que todo le viene mal, que son unos descontentos, que son unos metepatas, que son unas personas que no están felices con nada y que a todo le ponen críticas y de todo se quejan. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Como no quieren obedecer, si me predica uno, o si me exhorta uno, o me exhorta una hermana, ¿tú quién eres? Este es demasiado alto, este es demasiado bajo, este pastor tan grueso no lo voy a escuchar, este pastor tan delgado, ¿qué le pasará para estar tan delgado? No, hermanos, ese no es el tema. El tema es, vamos a escuchar la palabra de Dios y lo que nos dice, porque la sabiduría es justificada por las obras de aquellos que siguen al Señor. Y si ellos han tenido fe en el Señor y han llevado su vida adelante y han llegado hasta el final, han llegado hacia la meta, con esa fe, imita esa fe, la fe de los cuales imitad. Ya dejamos la primera lección y nos vamos a los versículos 20 al 24. ¿Por qué? Porque son también unos versículos que tienen tela marinera. Porque ahora Jesús profiere unas palabras de juicio contra varias ciudades. Las ciudades en donde Jesús había predicado. En una de ellas, Capernaum, la ciudad en donde Jesús vivía. Era su ciudad, donde él tenía una casa que no sabemos si era suya o no, pero allí vivía Jesús. Y claro, lógicamente, cuando escuchamos estas palabras que van contra ciudades, no se refiere a los muros de aquellas ciudades, ¿verdad? Ni a las casas. A lo que se refiere a los habitantes de aquellas ciudades. ¿Y por qué habla Jesús en contra de ellos? ¿Y por qué les dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum? ¿Por qué les dice eso? Porque eran ciudades en donde Jesús había hecho muchos milagros, había anunciado el Evangelio muchas veces, había ido por las calles dando la sabiduría que viene de parte de Dios. Las personas de aquellos pueblos habían visto que la persona que se movía por esas calles era divino, no era humano solamente. Ellos habían contemplado la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Habían podido verlo con sus ojos, pero no se habían arrepentido ante la predicación de Cristo. Habían sido tercos, habían sido insensibles, habían sido impenitentes, no querían creer. Habían decidido la incredulidad a pesar de haber tenido pruebas, a pesar de haber tenido evidencias. Aparecen aquí 3 ciudades antiguas que son comparadas con estas 3 ciudades de los tiempos de Jesús. Las 3 ciudades antiguas son Tiro y Sidón, y también la ciudad de Sodoma, ¿verdad? Que quizá esa nos suene más, porque sabemos que en la ciudad de Sodoma fue donde Dios ejerció un juicio fulminante, y es que Él destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Esas ciudades antiguas que Dios destruyó por su maldad, porque ellos se habían apartado de lo que era la voluntad de Dios. Pues mirad lo que Jesús dijo, porque a veces cuando Jesús habla nos da la vuelta a todo, nos cambia nuestras prioridades y nos deja desorientados. Jesús dijo, mirad, si en la ciudad de Sodoma, voy a hablar de Sodoma nada más, ¿verdad? Para dejar las otras 2 que son también ciudades sobre las que vino el juicio de Dios. Acordaos de Sodoma, acordaos de toda la corrupción que había allí. Y dice Jesús, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros, si hubiera predicado la palabra como se ha predicado en Capernaum,
hace tiempo que se hubiera arrepentido. ¿Cómo, Señor? Pero si era una ciudad terrible, si era una ciudad en la que tú podías encontrar todo tipo de maldades, más que las ciudades modernas nuestras, ¿verdad? Que te vas a Madrid, Barcelona y puedes encontrar todo lo malo y lo bueno, lo puedes encontrar en la ciudad. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, en Capernaum, en Corazín, en Betsaida, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Ya no estarían en la lista del juicio de Dios, sino que hubieran sido aprobadas por Dios. Por el hecho de que Betsaida, Corazín y Capernaum vieron la gloria de Jesús y no creyeron en Él, sufrirían mayor castigo que las ciudades malvadas que no vieron a Jesús, ni escucharon a Jesús, ni vieron sus milagros. Mayor condenación. Muchas veces pensamos que las personas que se condenen, todas van a recibir la condenación igual, pero la palabra de Dios no habla en ese sentido. El Señor Jesús, cuando le habla a los fariseos, les dice: por eso recibiréis mayor condenación. Es decir, hay una gradación dentro de la condenación en el que unos reciben menor condenación, aunque sea condenación, y otros reciben mayor condenación. E igualmente para los que somos creyentes, que nosotros decimos: Señor, ven pronto, Señor, que las cosas se están poniendo muy mal, ven pronto, queremos estar contigo. Sí, hermano, eso está muy bien, hermana, pero en cuanto el Señor venga a por su iglesia, justamente después hay un acontecimiento que quizá no te va a dar tanta sonrisa, porque es el tribunal de Cristo. Con el arrebatamiento de la iglesia, con el estar con Cristo, está rápidamente el tribunal de Cristo, donde dice la palabra de Dios que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Es decir, hay un tribunal que no nos acusará para perdición. Los que somos salvos no nos va a acusar para condenarnos, pero sí para recibir la recompensa que viene de parte de Dios por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la lección para nosotros de estas ciudades? La ciudad de Capernaum, que vio tanta gloria de parte de Jesús. ¿Cuál es la lección? Bueno, en el día de hoy hay aún pueblos, naciones, en los cuales en cada esquina encontráis una iglesia cristiana, en los que se ha predicado el Evangelio por todos sitios, en los que se han repartido tratados, en los que hay testimonio de creyentes por todos sitios. Esas ciudades tienen más responsabilidad que aquellas ciudades que no han escuchado todavía hablar de Cristo. Eso en cuanto a las ciudades. Pero a nivel más individual, en cuanto a las personas, los hijos de creyentes, los maridos que tienen esposa creyente, las esposas que tienen un marido creyente y ellos no lo son, o ellas no lo son, las personas que tienen un familiar creyente cerca, al lado, que cada día escuchan hablar de Cristo, que han visto a su familiar orar delante de ellos, que se han visto en una situación imposible de resolver y han dicho: ¿esto cómo se va a resolver? Y el creyente que hay a tu lado, que por cierto te está santificando a ti, el creyente que hay al lado tuyo te dice: no te preocupes, voy a orar a Dios por esto. Y han visto respuesta, han tenido señales, han tenido evidencias de que Dios existe y siguen diciendo: no quiero creer. Esas personas tienen más responsabilidad que los demás. Los hijos de creyentes que han vivido ambientes en casa en los que cada día se ha orado al Señor, cada día se ha leído la palabra,
no como otros que no saben ni quién es Dios. Esos hijos e hijas van a tener más responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Van a tener más castigo si se pierden que los que nunca han escuchado, que los que nunca han sabido de Cristo. Ahora, 2 o 3 cosas para llevarnos a casa, porque hemos dicho muchas cosas, hemos hablado de lecciones importantes que nos da el Señor, pero ¿qué nos llevamos a casa hoy? Algo para meditar durante esta semana. Para los creyentes, para los que estamos aquí, que somos de Cristo, que hemos creído en Él como nuestro Salvador. Cuando escuchas la palabra que se te anuncia de distintas maneras, ¿verdad? Hoy día ya no es solamente lo que se anuncia desde aquí. Tenemos, ¿verdad?, todo lo que es el Internet, en donde podemos rápidamente entrar. Voy a escuchar una predicación de tal persona o de tal otra. Cuando escuchas la palabra de Dios, ¿cómo la escuchas? ¿Como algo que viene de hombres o mujeres? ¿O como lo que es de verdad, la palabra de Dios? ¿Cómo lo escuchas? Ya hemos dicho que los mensajeros no somos perfectos, pero el mensaje es lo importante ahí. Y cuando eres exhortado a través del Espíritu, eso es una espada aguda que entra en el corazón. Si el Señor te está tocando hoy, o está tocando a alguien a través de este audio que se cuelga en YouTube, no pongas excusas, no te justifiques, no ignores el pecado. Si el Señor te está tocando en el corazón y te está diciendo, no llevas buena vida, y te lo están diciendo, ya te lo dijeron tus padres, pero te lo siguen diciendo tus pastores, no llevas buena vida, arrepiéntete. Hazlo ya. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso para los creyentes, ¿verdad?, que hemos escuchado el mensaje de hoy. Para los que no son creyentes y pueden estar escuchando el mensaje también que estamos dando, creer el mensaje del Evangelio, el buen mensaje. Evangelio, bueno, angelion, mensaje. Evangelio, buen mensaje. Estás escuchando el buen mensaje. El mensaje que puede salvarte la vida. ¿Me puede salvar la vida? Entonces no me voy a morir nunca. No. Te puede salvar la vida venidera, te puede salvar la vida eterna. O te da igual lo que haya después. O ni siquiera crees en lo que hay después. ¿Me da igual la eternidad? ¿Sí? ¿Te da igual la eternidad? ¿Te da igual estar condenado eternamente? ¿O eres de las personas que, como dice la Escritura, buscas gloria, honra e inmortalidad? Puede ser que no seas creyente, pero tengas familiares cristianos. Marido cristiano, mujer cristiana, padres cristianos. Que sepas que si tienes familia cristiana, pero no eres creyente, has sido más bendecido que el resto de las personas. Tienes un privilegio especial. Dice la Escritura que la esposa inconversa es santificada en su esposo creyente y el esposo creyente es santificado en su esposa creyente. No significa que sea salvo, significa que tiene más posibilidades de creer. Y Dios ha mostrado su gracia de una manera especial hacia esa persona más que hacia el resto de las personas. Entonces, si has sido más bendecido que otros, ¿a qué esperas para venir a Cristo? ¿Quieres escuchar el ay de Dios? Porque cuando Dios dice ay, como hemos leído, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. Cuando Dios dice ay de ti, ya es demasiado tarde. No espere a que sea demasiado tarde, porque si al final te condenas, debes saber que no será porque Dios no te lo advirtió. No será porque no has escuchado la palabra de Dios,
Y más si tienes un familiar creyente. Estoy seguro que te habrá hablado por activa y pasiva y te habrá dicho muchas veces que tienes que creer en el Señor. Si al final te condenas, no será porque no se te advirtió, tampoco será porque has pecado demasiado, tampoco será porque no podías dejar el pecado. Las personas van a la perdición porque rechazan al glorioso Hijo de Dios, porque rechazan a Jesús. No hay otro motivo de perdición nada más que ese. El rechazar a Cristo. Dice la Escritura, palabras de Jesús: el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que el motivo por el cual las personas se condenan o se van a condenar es simplemente porque han rechazado al Hijo de Dios. No es porque han pecado, porque todos hemos pecado y no nos podríamos salvar ninguno. El motivo por el que nos perdemos, por el que vamos a la condenación, es por rechazar la oferta de salvación que Dios hace a través de su Hijo. Voy a acabar con unas palabras de un autor anónimo que veis cómo resume de esta manera tan preciosa lo que es ser sabio para escoger la salvación que Dios ofrece. Mirad lo que escribió este autor hace varios siglos. Dice: la ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe. No es nuestra manera de hablar, por eso tengo que explicar un poco, aunque me cargue el verso, pero tengo que explicar un poquitín. La ciencia más acabada significa la persona más inteligente de este mundo es aquella que en gracia acaba, es decir, que acaba en gracia de Dios, que acaba en paz con Dios. Leo otra vez el verso. Dice: la ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, pues al fin de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no sabe nada. Leo otra vez. La ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, pues al fin de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no sabe nada. Sé sabio y ven a Cristo, el único Salvador. Amén. Amén. Vamos a orar.